Hola, hola, el panda rojo está de vuelta con la tercera parte del volumen 2 de La princesa vampiro. Recuerda que fue escrito por Kotei Kobayashi e ilustrado por Ibiland. Empezamos. Capítulo 5. Las ruedas del asterismo. Fue como ser lanzado al cielo nocturno. Me sentía como flotando. Innumerables estrellas centelleaban a mi alrededor. Las sentía al alcance de la mano, pero me quedé paralizada al ver que se reproducían vídeos en el otro extremo de cada una de ellas. Allí vi a Sakuna, de pequeña. Estaba sentada a la mesa con su familia, radiante de felicidad. Fue entonces cuando comprendí que estaba viendo sus recuerdos. Frase mental. Este hechizo se usaba con bastante frecuencia en las novelas para escenas retrospectivas. Podías usarlo para mostrarle tus recuerdos a otra persona. Y parecía que me habían arrastrado a la conciencia de Sakuna. Mientras la contemplaba asombrada una vez más, sentí que alguien se acercaba. Este es mi cielo nocturno, mi constelación de recuerdos. Bienvenida, señora Terakomari. Era Sakuna. Pero no la Sakuna normal. Sakuna desnuda. ¿Por qué no llevas ropa? No se pueden introducir sustancias extrañas en el mundo mental. Oh. Espera, entonces yo también estoy desnuda. Intenté esconder mis partes en mi pánico, pero no había dónde esconderme. Bueno, al fin y al cabo solo estaba Sakuna. Cedí. No es que la sirvienta pervertida estuviera cerca. Fingir vergüenza solo empeoraría las cosas. Solo necesitaba tener confianza y no habría nada raro en ello. Todas estas estrellas son recuerdos míos. Es un planetario de mis recuerdos. Vaya. Es realmente bonito. No, no lo es. Mira. Ahí está mi primer recuerdo. Sakuna señaló una foto donde hablaba con su hermana. No podía oírlas, pero por sus radiantes sonrisas, supuse que era un momento divertido y feliz. Mi hermana, Komari Memwar, era una persona muy amable. Siempre me cuidó y me ayudó con mi torpeza, me daba la mitad de sus eclairs y me leía todo tipo de libros. Y también me consolaba cuando lloraba por sentirme excluida en la escuela. La Komari de sus recuerdos tenía el cabello plateado, igual que Sakuna. Lo que más la diferenciaba de su hermana pequeña era la férrea voluntad en su mirada. Se notaba en su rostro cuánto quería a Sakuna. Debían de ser muy unidas. Aquellos días eran tranquilos. Tenía una familia muy cariñosa. Como te conté en mi carta, siempre íbamos a observar las estrellas a las colinas de las afueras de la capital. Montábamos tiendas de campaña y pasábamos toda la noche mirando al cielo. Mi padre era sacerdote, así que conocía bien la mitología estelar. En verano, me enseñaba todo sobre las constelaciones al son de los ululatos de los búhos y los cantos de los insectos. Por eso me encantan tanto las estrellas. Hablaba de todo en pasado, lo que me daba muy mala espina. No pude responderle. Entonces suspiró y una sonrisa amarga apareció en su rostro. Pero, pensándolo bien, tal vez todo esto no fue más que un sueño. Señorita Terakomari, conoce a los Albados asesinos de dioses. ¿Qué es eso? Nunca había oído esas palabras. Aquí, Dios, se refiere al núcleo oscuro, ya que así es como se le trata en el mundo moderno. Los cazadores de dioses serían luna inversa. Eso sí lo sabía. Esa era la organización terrorista a la que pertenecía Millicent. Harán cualquier cosa para destruir el núcleo oscuro. Eso incluye usar instrumentos divinos para masacrar familias pacíficas con el fin de lograr sus objetivos. Sakuna agarró una de las estrellas. Era mucho más oscura que las demás, señal del trágico recuerdo que contenía. Mi familia fue asesinada sin previo aviso. Volví a casa de la escuela y encontré a todos mutilados en nuestro comedor. Miré con temor hacia el recuerdo. Entonces, jadeé. Inmediatamente quise taparme los ojos. Toda la habitación estaba teñida de rojo. Casi podía sentir el olor con solo mirarla. La familia de Sakuna estaba destrozada, mutilada, desfigurada, esparcida por todas partes como si fueran basura. Aparté la mirada. No podía soportar ver eso más. Pero esto.
El núcleo oscuro puede curarlos, ¿verdad? No. Usaron un instrumento divino para matarlos. Armas que pueden anular los efectos del núcleo oscuro. La Sakuna del recuerdo miraba atónita los restos de su familia. Yo también me quedé paralizada por la impresión. ¿Por qué harían eso? Esos monstruos. Estamos hablando de Inversmon. Hicieron eso para que entrara en su organización y me usaran como peón. Me consideraron digno de ser contratado. ¿Por qué? Gracias a mi implosión del núcleo, las ruedas del asterismo, puedo manipular los recuerdos de aquellos a quienes mato. Me quedé boquiabierto. Sakuna continuó haciendo revelaciones impactantes con total calma. De alguna manera, Inversmon descubrió quiénes eran mis padres y planeó todo esto para involucrarme. Y ahora, soy un engranaje más en su maquinaria. Cuando me quedé allí, en estado de shock, frente a mi familia muerta, un hombre apareció de la nada y dijo: ¡qué tragedia! Pero si te unes a Inversmon y trabajas duro para nosotros, podría decirte cómo puedes recuperar a tu familia. Era demasiado joven. No podía negarme. Así que hice un pacto con Luna Inversa. Esta es la prueba. No tiene ningún significado mágico, pero este patrón me ata a ellos. Señaló su vientre con ambas manos. En ella figuraban dos emblemas. Uno era el escudo de armas de Mulnite, la marca mágica que la identificaba como señora Carmesí. El otro era el símbolo de una luna incompleta. Parecía uno de esos contratos mágicos que aparecían con frecuencia en novelas y demás, donde las organizaciones secretas marcaban a sus miembros para fortalecer la camaradería. Así fue como me vi obligado a convertirme en terrorista. Mi tarea es simple: matar a nuestros enemigos y rebuscar en sus recuerdos para obtener información. Nada más. Las estrellas flotantes comenzaron a reunirse a mi alrededor. Todas eran nubosas, oscuras. En sus recuerdos, Sakuna luchaba con total concentración. A veces el IMI nave a sus objetivos desde las sombras, otras veces los enfrentaba de frente. Entonces tuve un recuerdo particularmente impactante. Sakuna estaba perforando el torso de mi padre con su mano desnuda. Así que ella estaba detrás de los asesinatos en serie de funcionarios del gobierno. El trabajo puede parecer sencillo, pero no es fácil. Nunca fui el vampiro más inteligente, así que al principio tuve muchos problemas para llevar a cabo los asesinatos. Muchas veces, terminaba muerto yo en lugar de mi objetivo. El recuerdo de la muerte de Sakuna se apoderó de mi rostro y me estremecí. No podía soportar ver nada de esto. Cada vez que fallaba, me daban una paliza. Luna Inversa no tiene piedad, ni siquiera con sus aliados. Me golpeaban una y otra vez. Para, no tienes que hablar más de eso. No, quiero que lo sepas. Por eso te lo cuento. Sakuna frunció el ceño con dolor. Pensé en huir en varias ocasiones. Incluso lo intenté antes. Pero, eso solo provocó la muerte de mi familia. Un recuerdo oscuro se cernía sobre mí. No quería verlo, así que cerré los ojos. No puedo expresar con palabras la tristeza que sentí entonces. Y entonces lo entendí. No puedo oponerme a Luna Inversa. Aún así, a pesar de que saben que juré de todo corazón que jamás iría en su contra, insisten en encadenarme así. Dicen que si fracaso en esta misión, asesinarán a mi familia. Mi preciada familia. Una y otra vez. Que cada vez que flaquee, los matarán. Una y otra vez. Lo que decía no tenía sentido. ¿Acaso su familia no estaba ya muerta? Abrí los ojos con nerviosismo. Sakuna se agarraba el pelo y temblaba. Su historia superaba mi imaginación, y cualquier cosa que intentara consolarla probablemente sería inútil. Además, no tenía el valor de estallar de ira contra Luna Inversa en ese momento. Así que intenté preguntar algo que a nadie le importaba. ¿En qué consiste esta misión? Investigando el núcleo oscuro. Su respuesta fue sorprendentemente clara. Solo altos funcionarios del gobierno podían saber qué era, así que tuve que matarlos para averiguarlo. Soy la única capaz de semejante hazaña. De ninguna manera. Lamento haberte mentido. Esta es la verdad.
Yo soy el terrorista. Pero usted también fue una de las víctimas del terrorista. Eso era parte de mi camuflaje. Me dijeron que me perforara el estómago para desviar las sospechas. Pero no tenía mucho sentido, dijo, riéndose con autocrítica. En fin, mi tarea es matar a los señores Carmesí. Las prioridades más altas son Petrose Calamaria, Flote Mascara y Litera Comari. Gandesblood, en ese orden. Ya me deshice de la señora Flote, y ella no sabía nada. No tienes que. No, es hora de acabar contigo, señora Teracomari. Hablaba en serio. Grité presa del pánico. No sé nada del núcleo oscuro, no tiene sentido matarme. No quería pelear contigo. Eres tan fuerte, y guapa, y amable, eres como mi polo opuesto. Por eso me gustas tanto. Y por eso, no quería ocultarte nada. Por eso reuní todo mi valor para enfrentarte así. Saku. Sodio seguía sin entender algo. Debería haberle agradecido eso, ya que significaba que podía seguir ocultando la verdad sobre mí, pero ahora mismo eso no importaba. Ahora, batámonos en duelo a muerte. Sakuna balanceó su brazo. Al instante siguiente, una tremenda cantidad de maná brotó de su cuerpo. Las luces de las estrellas se apagaron y esa sensación de flotar desapareció en un instante. Había desactivado el estribillo mental. Cuando recuperé el conocimiento, estábamos frente a frente de nuevo. Fragmentos del rubí a mis pies. El cadáver aplastado de Flote. La cálida brisa veraniega. Habíamos regresado de sus recuerdos. Con las lágrimas aún cayendo de sus ojos, Sakuna sonrió. Realmente no quiero hacer esto. Jamás podría compararme contigo. Pero tengo que hacerlo. O asesinarán a mi familia. Espera. No entiendo lo de que mataron a tu familia. ¿Acaso no están ya muertos? No, están aquí mismo, Sakuna me señaló. Tú serás mi nueva hermana. A mí. He estado creando nuevas familias de esta manera. Encuentro personas con constelaciones bonitas y altero sus recuerdos. Borro todos los antiguos, y los reemplazo con los de mi padre, mi madre o mi hermana. Este es el método que Luna Inversa me enseñó para traerlos de vuelta. He recreado a mi familia una y otra vez, pero siempre los han matado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ella ha estado haciendo todo eso. Me quedé paralizado por el miedo. Sin embargo, tenía que ganar tiempo. Sabía que eso solo retrasaría mi perdición, pero aún así. Pero yo me veo totalmente diferente, ¿verdad? Tu hermana era toda, blanca de pies a cabeza. Lo importante es cómo te ves por dentro. Por ejemplo, mi padre. El Deus Eaben no se parece en nada a mi padre biológico, pero su constelación es un Aquila muy bonito. Así que eso lo convierte en mi padre. Ah, ya entiendo. Por eso estabas en su orfanato. El Deus no tiene nada que ver con esto. Simplemente me acogió cuando estaba solo, sin un lugar a donde ir. No tiene ninguna relación con Inversmon. Como el Deus tenía una mentalidad bastante simple, lo convertí en mi padre. Así que ahora es mi padre, así de simple. Yo veo. Oh, permítame corregirme. El caso de el Deus es un poco complicado. Su base es demasiado fuerte. Por alguna razón, resiste mi implosión del núcleo, así que solo actúa como mi padre cuando estamos solos. ¿Qué cree que debería hacer al respecto, señorita Teracomari? Claro que no tienes ni idea. Pero yo no cometeré el mismo error. Alteraré todos tus recuerdos. Una vez que te mate y obtenga la información sobre el núcleo oscuro, no dirán nada sobre lo que decida hacer. A Luna Inversa no le importará. Así que, borraré absolutamente todo de tu mente. Tu lugar de nacimiento, tu familia, tus amigos, tus padres, tus hermanos o hermanas, toda tu vida hasta este momento, todo lo que no se corresponda con mi verdadera hermana, Komari, lo borraré todo y te convertiré en ella. Lo único que quedará en tu mente seré yo, y nada más. Estaba loca. Pero ella no había nacido así. A Sakuna ni siquiera se le había ocurrido la idea de asesinar gente para convertirlos en su familia,
Todo eso era culpa de Luna Inversa. Normalmente, los rehenes perdían todo valor una vez asesinados, pero Sakuna seguía creando más personas que Inversmon pudiera usar en su contra. Todo era para su propio beneficio. No podía mirar hacia otro lado. No podía permitir que Inversmon siguiera saliéndose con la suya. Aguanta un poco más. No dejaré que te duela. Extendió sus pálidos dedos hacia mí. Sentí su energía. Estaba lista para cambiar mi vida por completo en un abrir y cerrar de ojos. No tenía forma de resistir, no con mis fuerzas. Y sin embargo, la abracé. Le agarré el dedo índice. Tuve que hacerlo. Yo estaré. Sakuna parecía confundida. Me di cuenta de que me temblaba la voz. Seré tu hermana. Realmente. Pero no, no me matarás, no tienes que hacer ninguna de esas tonterías de manipulación de la memoria, simplemente actuaré como tu hermana, tal como soy, ten paciencia. La decepción se reflejó en sus ojos. No puedo. Mi única familia es la que mato para recrearla. No puedes ser mi hermana si sigues siendo como eres. Pues claro. Por supuesto que no puedo ser tu hermana de verdad. Ya está muerta. Ningún hechizo la revivirá. Lo mismo ocurre con el Deus, y con cualquier otra persona que hayas matado. Ninguno de ellos es tu verdadera familia. ¿Qué? En su rostro se reflejaba una expresión de traición. Eso no es cierto, las ruedas del asterismo replican a la perfección su personalidad. Es la verdad. ¿Que no es? Así es, y yo soy el señor carmesí más poderoso, no puedes matarme. Tú, no lo sabrás hasta que lo intente. Por favor, piénsalo bien, lo estás entendiendo muy mal. Escucha, tenías una hermana, solo una en todo el mundo. Y ahora está, muerta. No puedes usar a otras personas para intentar reemplazarla. Eso es una falta de respeto hacia tu verdadera hermana. Incluso yo pensé que estaba siendo demasiado moralista. Pero tenía que decirlo. Las acciones de Sakuna estaban mal, y estaba convencida de ello. Sin contenerme, seguí hablando. No tienes que usar implosión del núcleo. Seré tu hermana. Pero no la mayor, supongo. Ya que en realidad soy más joven. Pero eso no importa. Vamos juntas al zoológico, de acuerdo. Tengo entradas de sobra. Sakuna se quedó paralizada. Cuando solté su dedo, sus brazos se relajaron y bajó la mirada. No parecía convencida. Permaneció en silencio un rato, hasta que rompió a llorar. Lo sé que soy rara. Sí, muy raro. Pero, aún así, todo fue muy duro para mí. Por eso terminé así. La causa principal de su sufrimiento era evidente, Luna invertida. Era culpa de todos ellos que su vida hubiera tomado ese rumbo tan extraño. Y ya no podían seguir saliéndose con la suya. Pero, ¿qué podía hacer yo? Para empezar, intenté frotarle la espalda. Nunca antes había intentado calmar a un niño que lloraba, así que estaba bastante segura de que mis movimientos eran torpes, pero aún así, Sakuna se estremeció de alivio. Finalmente, sonrió. Gracias. Mi hermana también solía hacer esto para calmarme. Qué buena hermana tenías. Tú también eres bueno. No lo soy. Simplemente soy débil. Sakuna parecía confundida. Supuse que ya era hora de confesar que era la vampira más débil de todas. Sin embargo, no parecía que fuera a entenderlo. Eres muy amable. Sonrió y me miró fijamente. Señorita Terakomari, ¿puedo llamarla hermana? Oh, claro, haz lo que quieras. Jeje. Gracias, hermana. Entonces me abrazó. Sentí su suave calidez. Hermana, no pensé que me llegaría una nueva de la nada. Un momento, esto no puede ser real. Una hermana pequeña siendo tan amable con su hermana mayor. Ni siquiera puedo imaginarme a mi hermana haciendo esto, y mucho menos llamándome hermana con tanto cariño. Si alguna vez lo hiciera, o significaría que el infierno se congeló o que va tras mi cartera. Hermana, ¿qué debo hacer ahora?
Acerca de... He cambiado los recuerdos de muchísimas personas. Bueno, lo pensé un rato. La verdad es que no tengo la respuesta. Pero creo que deberías disculparte. Es lo mínimo y lo máximo que puedes hacer, creo. Sí, tengo que disculparme, susurró con tristeza en la voz. Sakuna había estado manipulando la vida de los demás solo para formar una familia, eso no era algo fácil de perdonar. Por eso tendría que mostrar un arrepentimiento sincero. Para ser sincera, no me preocupaba demasiado. Pensé que ahora estaría bien. Ella no era malvada. Tenía un corazón puro. Y aunque al final no estuviera bien, la ayudaría. Eso es lo que hacen las hermanas. Pero entonces, ¿qué estás haciendo, Sakuna Memwar? Escuché una voz fuerte y grave. Sakuna tembló como un conejo y se apartó de mí. Un hombre corpulento se encontraba de pie junto a un pilar roto. Su uniforme era morado y lucía el emblema de la luna llena. De su cintura colgaba una gran espada. Era uno de los 7 señores carmesí, el comandante supremo Odile en metal. Por supuesto, no debería haber sido ninguna sorpresa que un señor carmesí viniera a atacarnos. Pero incluso mientras yo permanecía allí atónito, él no mostró ningún interés en mí. En cambio, siguió avanzando con paso pesado, con la mirada fija en Sakuna. Olvidaste tus instrucciones. ¿Por qué no has matado a Gandesblood? Espera, ¿qué? Yo entiendo. ¿Lo entiendes? De verdad. La miró fijamente como un depredador. A mí me parece que está ilesa. Los vi a los dos sonriendo. ¿Por qué no siguen las órdenes? Tampoco parece que hayan tomado el elixir de Cornelius. No, es solo que nosotros. Silencio. Deberías avergonzarte de ti misma, inútil. Odile le propinó una patada explosiva en el abdomen, y su pequeño cuerpo salió volando como una hoja. Vomitó sangre en el suelo. No comprendía lo que estaba pasando. ¿Qué hacía Odile allí? ¿Por qué atacaba a Sakuna con tanta violencia? Esto no parecía parte del Crimson Match. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué no la dejaste enseguida? No me digas que te robó el corazón, ¿acaso te has puesto de su lado? Lo siento, lo siento, lo siento. Cállate la boca. Basta de disculpas. Odile agarró a Sakuna por el pelo, la levantó y procedió a insultarla directamente en la cara. No sirves para nada salvo para tu implosión del núcleo, pero te niegas a usarla, ¿qué sentido tiene entonces que existas? Lo siento. Pero maté a la señorita Flote. Ella no sabía dónde estaba el núcleo oscuro. Así que no has logrado nada. Le dio un puñetazo en el costado de la cara como si intentara destrozar una roca. Y la cosa no terminó ahí. Odile infligió toda clase de insultos, burlas, humillaciones y dolor a Sakuna mientras ella se arrastraba por el suelo. Fue entonces cuando lo comprendió. Odile Metal era un espía de Inversmon, él era quien había arrojado a Sakuna a aquel infierno. La rabia me hervía en el estómago. Ese era el imbécil que había arruinado la vida de Sakuna. ¿Me estás escuchando, Sakuna Memwar? Levántate, ponte de pie y mata a esa chica de una vez. Basta, grité automáticamente. Mi cerebro me gritaba que parara, diciéndome que esto solo me llevaría a la muerte. Pero no podía soportarlo. No podía quedarme callada mientras trataba a Sakuna como a un trapo sucio. Así que reuní todo mi valor y fulminé con la mirada a aquel hombre corpulento y barbudo. Odile se dio la vuelta. Su sola mirada casi me hizo estremecer, pero me contuve y luego grité. Aléjate de ella, ya no es miembro de Inversmon. Ja, resopló. Ja, 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 ja. Eres graciosa, Lady Gandesblood. Sakuna Memwar está fuera de Inversmon. No. Nos pertenece hasta el día de su muerte. Contemplen el emblema en su estómago. Desenvainó su espada y la blandió tan rápido que no pude ver la hoja. Entonces, el uniforme de Sakuna, ropa interior incluida, se hizo jirones, dejando al descubierto la marca de la luna invertida en su piel pálida. Odile la agarró del brazo, la levantó para mostrarme su cuerpo y soltó una carcajada.
Esto demuestra su lealtad hacia nosotros. Ya lo vi, no había necesidad de desnudarla, cerdo. Métetelo por donde te quepa, Terakomari Gandesblood. Odilon arrojó a Sakuna lejos y me gritó. Vaya que ladras para ser una niña tan débil. No sé qué usaste para provocar esa explosión, tal vez una piedra mágica o una bomba, pero sí sé que fue un truco barato. ¿O acaso fue algo caro? Ustedes, malditos nobles, siempre encuentran nuevas maneras de malgastar su dinero. ¿Cómo detesto a la gente como ustedes? ¿Cómo desearía poder estrangularlos a todos con mis propias manos? Pero ahora no es el momento. Sakuna Memwar tiene que ser quien los mate. ¿Me escuchan? Dejen de estar tirados en el suelo y vayan a acabar con su vida de una vez. Te estoy diciendo que pares. En cuanto volvió a agarrar a Sakuna por el pelo, perdí el control. Ya no podía pensar con claridad. Simplemente me lancé contra Odilon sin ningún plan. No podía dejarlo en paz. El mundo empeoraba con cada vez más idiotas que creían poder usar a los demás como herramientas. No iba a seguir saliéndose con la suya. Alcé el puño y apunté a su horrible cara. Pero enseguida me di cuenta de que no podía alcanzarla y cambié la trayectoria hacia su horrible barriga. Sin embargo, detuvo mi golpe con facilidad. Odilon me miró fijamente, con una sonrisa en el rostro. Qué triste, hay algo más patético en este mundo que ver a alguien sufrir con tanta impotencia. Para. Eso. Suéltame. Suéltame. Su agarre se hacía más fuerte por segundos. Me dolía, me dolía, me dolía muchísimo. Luché desesperadamente por liberarme. Un instante después, el crujido de los huesos resonó en mi cabeza. Me había roto el brazo. Lo había pulverizado. Tras un instante de retraso, un dolor intenso me sacudió hasta lo más profundo. La impresión me nubló la vista. Ni siquiera pude gritar. Las lágrimas me inundaron los ojos. Yida Belua. Eres tan frágil, Terakomari sangre de Gantz. Odilon me soltó el brazo y caí indefenso al suelo. El dolor era insoportable. Mi mente solo estaba llena de agonía. Ni siquiera necesito el poder de Sakuna Memwar, es hora de una buena sesión de tortura, te haré escupir la ubicación del núcleo oscuro. Wu. Me agarró por el cuello, me levantó a la fuerza y me puso su cara demoníaca justo delante de la mía. ¿Dónde está? Pondré fin a tu sufrimiento en cuanto me lo digas. No, no sé nada. Más dolor, eso sí. Veía estrellas. Odilon me golpeó la mejilla con el puño izquierdo, sentí como si me revolvieran el cerebro. Tenía sabor a sangre en la boca. Suéltalo, ¿dónde está el núcleo oscuro? ¿Qué aspecto tiene? Jamás en mi vida había sentido semejante agonía. Pero tenía demasiado amor propio como para rendirme ante este tipo, esta vergüenza para todos los vampiros. Este demonio que había hecho sufrir a Sakuna un infierno aún mayor. No podía permitirme perder. Obligué a mis labios temblorosos a moverse. No tengo ni idea. Y aunque la tuviera, jamás te lo diría, idiota. Lárgate. Al instante siguiente, me estrelló contra el suelo. El aire salió disparado de mis pulmones mientras todo el peso de mi cuerpo aplastaba mi brazo pulverizado. Aunque estuve a punto de desmayarme del dolor, tenía que mantenerme despierto. No podía perder el conocimiento. Odilon estaba allí mismo. ¿Qué acabas de decirme, mocoso? Me llamaste estúpido, imbécil. Le lancé una mirada fulminante con la poca fuerza que tenía, y luego lo inundé con todos los insultos que se me ocurrieron. Sí, idiota, ni siquiera puedes hacer nada por tu cuenta, pobre excusa de vampiro, dejas que Sakuna haga todo el trabajo, no vales nada sin ella, y la tratas así, no eres más que un cobarde despreciable, seguro que te desquitas con ella porque ni siquiera te quieren en Inversmont, hombrecito patético. Hombre pequeño. El aire salió de mi boca cuando me pisoteó el vientre. El golpe, además, fue propinado con ma. Ahora todo había terminado. Ya ni siquiera sentía el dolor. Mi mente se desvanecía. Mis pensamientos se esfumaban. Por el rabillo del ojo, con la visión nublada,
Apenas me di cuenta de que Odilon blandía su espada. Parece que no sabes absolutamente nada. En fin, no tiene sentido dejarte vivir más tiempo, perra insolente. Te concederé una muerte agonizante con mi instrumento divino, la espada Dapen. Mantuvo su espada en alto. La miré fijamente, distraídamente, como si no fuera real. La señora Terracomari es realmente débil, pensó Sakuna Memwar. Flote tenía razón. La chica no tenía ningún poder. Todos sus logros en las guerras hasta ese momento habían sido exagerados. Incluso aquella inmensa explosión anterior debió haber sido, como habían dicho Flote y Odilon, producto de una bomba o una piedra mágica. Ahora que veía cómo Odilon la humillaba, no le cabía la menor duda. El señor carmesí más poderoso al que tanto admiraba no era más que un farsante. Y sin embargo, Sakuna no sintió decepción. Todo lo contrario, se sintió conmovida. Komari no huía, a pesar de comprender perfectamente lo mucho más poderoso que era él. No podía permitir que se saliera con la suya, así que se enfrentó a él. Incluso después de recibir una paliza brutal, Komari no mostraba señales de quebrarse. Sakuna no se parecía en nada a Terracomari. Gandesblood. Ella jamás podría rebelarse contra Luna Inversa. Lo débil que tienes es tu espíritu. Finalmente comprendió lo que Millicent quería decir. Se podría haber evitado todo esto si hubiera tenido un espíritu fuerte. El arrepentimiento le oprimía el corazón. Parece que no sabes absolutamente nada. En fin, no tiene sentido dejarte vivir más tiempo, perra insolente. Te concederé una muerte agonizante con mi instrumento divino, la espada Dapen. Odilon alzó su instrumento divino. La chica que tanto había dado para defender a Sakuna pronto sería asesinada a sangre fría. El fuego en el corazón de Sakuna se reavivó una vez más. No. Todavía no es demasiado tarde. Todavía tenía una opción. De todos modos, no iba a tener la oportunidad de una muerte digna. Decidir su propio destino era lo mínimo que podía hacer para demostrar su voluntad de rebelarse. Se levantó tambaleándose. Lentamente, jadeando, casi arrastrándose, apenas logrando mantener el equilibrio. El enemigo no la oyó. Puso toda su fuerza en su siguiente grito. Basta, aléjate de ella. Su espada se detuvo. Él la miró fijamente con el rostro contraído por la ira. Guarda esa espada, deja de hacerle daño. ¿Qué estás diciendo, Sakuna Memwar? Odilon se acercó lentamente a ella. Un grito escapó de su garganta. Pero no podía ceder ahora. Sacó la botella del bolsillo y la abrió. Ya no, seguiré tus órdenes, me voy, de Inversmon. Ridículo. No tienes a dónde huir. Deja de decir tonterías y acepta que serás mi herramienta durante toda tu vida. Eso es ridículo, ya no voy a hacer lo que me dices. Espera, estás. Sakuna se abalanzó sobre él en él. O que fue, en esencia, un ataque suicida. Pero no le importaba morir si con ello servía para salvar a Komari. No lo dudó. Se bebió de un trago toda la botella de veneno. En cuanto la sustancia pegajosa bajó por su garganta, sintió un calor abrasador que brotaba desde lo más profundo de su ser. Era pura energía mágica. Un maná plateado emanaba de su cuerpo, haciéndola resplandecer, con su propia vida como combustible. Una tremenda oleada de maná retumbó. El suelo se agrietó bajo sus pies, la tierra, que gritaba, no pudo resistir la magia que crecía. Lo poco que quedaba de los pilares del castillo se resquebrajó. Quizás ahora pueda ganar. No me mires así, no te atrevas a desafiarme. Demasiado tarde. Ya me he despedido de mi antiguo yo. Sakuna se impulsó desde el suelo y su forma plateada se movió tan rápido como el viento. Sus habilidades físicas ya se habían potenciado. La sorpresa se reflejó en el rostro de Odilon. ¿Qué? Sakuna blandió su bastón con toda su fuerza. Odilon lo bloqueó inmediatamente con su espada. El impacto resonó por toda la zona. El bastón de Sakuna se rompió. Ella ya sabía que su herramienta habitual no resistiría la dureza de la espada Dapen,
pero lo importante era que ahora era lo suficientemente fuerte como para destruir su propia arma. Odilon le propinó una patada, con la clara intención de matarla. Ella se defendió con un muro de barrera. Su oponente chasqueó la lengua mientras se distanciaba. Sakuna aprovechó la oportunidad para forjar maná y lanzar el hechizo de congelación de nivel avanzado, cometa de cola de polvo. Estrellas heladas que surcaban trayectorias impredecibles emitieron un deslumbrante resplandor de maná mientras atacaban a su oponente. Trucos inútiles. Odilon derribó una de las estrellas con la espada Dapen. Pero no pudo hacer lo mismo con el segundo cometa. Este atravesó el uniforme púrpura de Odilon, y este flaqueó. Con la guardia rota, cometa tras cometa impactó contra él en una explosión masiva. Se desató una tormenta de arena. Odilon atravesó la cortina de polvo para contraatacar. Solo eres una herramienta. Conoce tu lugar. Y como ya no te necesito, a la basura. La espada de Odilon se alzó imponente sobre su cabeza, para luego descender en un instante y asesinar a Sakuna. Gracias a su fuerza sobrehumana, ella se apartó de un salto. Odilon dio un paso al frente y blandió la espada hacia un lado. Desesperadamente, levantó una barrera, pero al instante siguiente sintió un golpe en el costado de la cabeza. La barrera no había podido detener el ataque. Ahora tropezaba, vomitando sangre. Pero no cayó. No podía. No hasta que él cayera primero. Eres tan patética, Sakuna Memwar. Podrías haber vivido mucho más tiempo si me hubieras hecho caso. Grr. La sangre le subió a la cabeza. ¿Quién la había enviado una y otra vez a la muerte? ¿Quién la había obligado a beber ese veneno? Pero ahora que lo pienso, siempre fuiste defectuoso. Tus logros no compensaron el esfuerzo que tuve que invertir. Puede que tu familia estuviera formada por unos don nadie, pero ¿tienes idea de cuánto trabajo conllevó ocultar sus muertes? ¿Y qué obtengo yo a cambio? Una herramienta defectuosa. Tú. ¿Por qué lloras? ¿Acaso sigues guardando rencor por el asesinato de tu familia? Ja. Estás enojado con la persona equivocada. No tenían la fuerza para sobrevivir contra mí. Es la ley de la naturaleza. Los débiles son derrotados. Deja de hablar. Ella no pudo soportarlo más. Sakuna hizo explotar su maná mientras se abalanzaba sobre él. Odilon apretó con fuerza su espada. Ella desató el cometa cola de polvo una vez más. 1. 2. 3. Odilon derribó meteoro tras meteoro. Pero Sakuna tenía una reserva infinita de maná gracias al elixir. El hechizo no cesó. Finalmente, una de las estrellas le impactó en el cuello y la sangre salpicó. Ramera. La Dapemblade trazó una curva hacia ella. Sakuna reunió todo su poder para invocar un muro de barrera. Un estruendo agudo. Su escudo seguía en pie, firme. La espada Dapen se le resbaló de las manos a Odilon, y el viento de verano se la llevó. Imposible. Sakuna sacó una daga de su bolsillo y apuntó a su cuello. Un golpe. Acabaré con esto de un solo golpe. Pero. ¿Qué? Se quedó paralizada. El maná comenzó a abandonar su cuerpo. Una fatiga inmensa la asaltó. Luego le empezó a palpitar la cabeza y la invadieron las náuseas. Le dolía todo. Yuach. La sangre brotaba de su boca. Escuchó un ruido, era como si algo se hubiera roto dentro de ella. Sakuna cayó de rodillas mientras su oponente la miraba con deleite. Por fin llegaron los efectos secundarios, ¿qué te parece, perra? Le propinó un puñetazo de acero en la cara. Sakuna salió disparada como una muñeca y rodó entre los escombros, dejando tras de sí un rastro de sangre. No sentía ningún dolor. Tenía todos los sentidos alterados. Su respiración era entrecortada, su visión borrosa. El elixir la estaba matando. No, me rendiré. Acepta tu derrota, estabas destinado a encontrar este final. Intentó ponerse de pie, pero sus músculos habían perdido toda la fuerza, dejándola indefensa en el suelo. Sakuna sollozó.
Terakomari finalmente le había dado el valor para intentar cambiar. Finalmente había luchado para demostrar que era más que una herramienta. Y sin embargo, maldijo al cielo en su mente. ¿Acaso no podían dejarla vivir al menos un poco más? Ja, tu fecha de caducidad ha llegado, dijo Odilon con disgusto. Caducidad. Fui una herramienta hasta el final. Sakuna dejó que las lágrimas fluyeran mientras temblaba sobre el frío suelo. Casualmente, miró hacia un lado. Allí vio a su amada Komari, tumbada boca arriba. Señorita. Terakomari. Pobre chica. Había sufrido muchísimo, todo por culpa de Sakuna. Aunque aún respiraba, probablemente estaba inconsciente, no daba señales de levantarse. Komari era fuerte. Tenía un espíritu fuerte. Ella no era como Sakuna, que solo podía reaccionar tras tomar alguna droga. A pesar de que Terakomari sabía que ir a débil, no huyó. Quizás se podría decir que fue una imprudencia, incluso una estupidez, pero por eso la seguían. Pero todo había terminado. Odilon no tendría piedad, asesinaría a Sakuna y a Komari. En el peor de los casos, haz que Terakomari beba tu sangre. En ese preciso instante, esas palabras resonaron en su mente. Ella no sabía a qué se referían. Solo había oído rumores sobre la aversión de Komari a la sangre. Pero da igual. No tenía otras opciones y a estas alturas ya estaba desesperada. Sakuna usó su último vestigio de poder para contactar con Komari. La miró fijamente con ojos vacíos, y entonces sintió que todo su poder la abandonaba. Su mano se posó sobre el rostro de la chica, sus dedos ensangrentados rozaron sus labios. Lo siento, señora Terakomari. Mientras la culpa infinita atormentaba a Sakuna. Ella se levantó. Conmocionada, Sakuna observó el rostro de Komari. Su expresión era inexpresiva. Parecía inconsciente. ¿Qué le estaría pasando? Entonces Komari se arrastró hasta ella. Ligera como una pluma, empujó suavemente a Sakuna hacia abajo. Quedó sentada a horcajadas sobre ella. S.R.A. Tera, Komari. Komari acercó su rostro al de Sakuna. Sus ojos estaban vacíos, y sin embargo, resultaban tan seductores. Sakuna fijó su mirada en los labios húmedos de Komari. Aún al borde de la muerte, se sintió desconcertada. Ella es. Vamos a. No hay suficiente sangre, dijo Komari. Al instante siguiente, Sakuna sintió un leve dolor. Minúsculo, comparado con la agonía que Odilon le había infligido, pero no solo eso, sino que era totalmente diferente a cualquier otra sensación que hubiera experimentado. Suficiente para trastocar por completo los valores de Sakuna. Komari le había mordido el cuello. Sakuna sintió cómo la sangre escapaba de su cuerpo hacia la boca de la chica. Ik. No. Chupar la sangre de otro vampiro era la mayor prueba de amor. Un placer inconmensurable recorría todo su cuerpo con cada lamida en su herida. La sensación de dolor casi había desaparecido por completo. Jamás imaginó que chupar la sangre de su ser querido se sentiría tan bien. De repente, el éxtasis se detuvo. El acto terminó mientras ella miraba brevemente las nubes por un instante, buscando una distracción para contener lo que brotaba de su interior. Komari se apartó de Sakuna, con sangre goteando de la comisura de sus labios. Con solo mirarla, Sakuna sintió que la habían salvado. Había alguien dispuesto a beber su sangre, la de esta asquerosa vampira. Solo eso la hacía sentir plena. No tenía remordimientos en la vida. Sakuna poco a poco dejó de ser consciente mientras innumerables emociones inundaban su mente, y... Entonces, ella recordó. Todavía quedaba algo. No podía dejar escapar a Luna Inversa. Tenía que vengarse de Odilon. Komari ya se había entregado por ella. Sería una falta de respeto retirarse ahora. Implosión del núcleo, ruedas del asterismo. Su ojo derecho brilló escarlata mientras consumía su vida para activar su poder. Por última vez. Entonces, la imagen del antiguo castillo en la ciudad fortificada de Ford volvió a aparecer en las pantallas. El hechizo de clarividencia,
que había sido bloqueado por la réplica de la explosión, se había restablecido. Decididos a no desperdiciar la transmisión del Partido Carmesí, el Departamento de Relaciones Públicas Imperiales no había escatimado esfuerzos para que volviera a estar en línea. El público quedó conmocionado por lo que vio. Terracomari, el hechizo de Gandesblood, había dejado el castillo en ruinas. Pero eso no era lo sorprendente, sino que 4 señores carmesí se hubieran congregado entre los escombros. Flote Mascarail estaba muerta, su cabeza estaba horriblemente aplastada. Memorias de Sakuna, su ropa estaba hecha jirones y yacía en el suelo en un charco de sangre. Odile en metal estaba de pie, ileso, con una gran espada en las manos. Y Terracomari, sangre de Gantz, estaba sentada entre los restos del avión, con la mirada baja y el cuerpo cubierto de heridas. Parecía como si la joven y popular señora Carmesí estuviera a punto de perder la vida a manos de uno de los veteranos. Todos en la plaza suspiraron decepcionados. Quienes habían apostado por Komari se llevaron las manos a la cabeza y gritaron: «Eso es inesperado, Odilen es el ganador». Así que Terracomari no era para tanto después de todo. No, pero usó ese hechizo, ¿verdad? Fue increíble. Pero está perdiendo. Oí que usó una piedra mágica para eso. Bueno, espero que lo haga mejor la próxima vez. Maldita sea, ese tipo me va a costar una fortuna. En la plaza había gente de todas las especies, razón por la cual la opinión general hacia Terracomari era más dura que dentro del Imperio Mulnita. Sin embargo, justo cuando todos comenzaban a prepararse para irse a casa, perdieron el interés. «Un momento, miren», exclamó alguien. La gente que estaba alrededor volvió a mirar la pantalla. Terracomari se alzaba lentamente. Su expresión era vacía. Sus ojos brillaban con un escarlata cautivador. El aura que la rodeaba recordaba a un monstruo mítico. Toda la multitud tragó saliva cuando su cabello se volvió blanco. «Parece un zafiro», comentó alguien. A continuación, una explosiva cantidad de maná surgió de las afueras del campo de batalla. Todos se volvieron para mirar aterrorizados, gritando. El cielo se había teñido de blanco. Terracomari. Odilen la miró fijamente a sus deslumbrantes ojos escarlata, inexpresivo. Sus finos labios comenzaron a moverse. «No te dejaré ir. Hasta que te disculpes». Las pantallas se pusieron blancas. Su torrente de maná bloqueó una vez más el hechizo de visión lejana, difuminando la imagen en las pantallas. Los encargados de relaciones públicas gritaron: «Viertan más maná». «Vamos», mientras reforzaban el encantamiento. En el momento en que la imagen se aclaró, el público enloqueció. Una auténtica locura. Terracomari Gan. Desblood finalmente se había puesto seria. Esto no era un truco barato. Era su poder puro y destilado. Una abrumadora cantidad de energía mágica, digna de un señor carmesí. La multitud coreaba su nombre con júbilo. Las especies no importaban, todos y cada uno de ellos estaban locamente enamorados, gritando: «Komarin, Komarin, Komarin», como se había convertido en costumbre en Mulnite. Pero los espectadores enloquecidos estaban lejos de su mente. Miró fijamente a su temible enemigo, Odilen Metal. Nada más. Lo sabía. Hay una fase superior en la maldición de sangre. ¿Qué es eso? Komari está toda blanca. La nueva bola de cristal de la emperatriz mostraba a Komari desatando su implosión del núcleo en el campo de batalla. Pero había algo decididamente diferente a antes: estaba blanca. De una palidez abrumadora. Los brillantes mechones dorados de Komari se habían vuelto árticos, del color de la nieve recién caída. Además, el maná que emanaba de su cuerpo no era escarlata, como parecía ser cuando luchó contra Millicent. En cambio, era de un blanco impactante. Con solo mirarla sentías escalofríos. Nunca había oído hablar de eso. No sabía que la implosión del núcleo de Komari tuviera ese poder. No estaba segura de que esto fuera a pasar. Pero sí que lo esperaba. Al fin y al cabo, su madre era igual. No creo que eso tenga ninguna relación. La implosión del núcleo no es hereditaria, correcto. Pero cuando 2 personas tienen rasgos mentales similares,
las características de sus implosiones del núcleo terminan pareciéndose de forma natural. Rasgos mentales. Yulin Gandesblood había sido la señora carmesí más poderosa. Había luchado por un mundo pacífico y, finalmente, encontró su fin por ello. Entonces te refieres a la maldición de sangre. Se asemeja a la de Yulin. La naturaleza de su poder cambia según la sangre de la especie que ingiere. Lo que significa que, su implosión del núcleo realmente tiene el poder de levantar a las 6 naciones. Armand sentía amargura hasta la médula. La emperatriz afirmaba amar a Komari en todo momento, pero en realidad tramaba todo tipo de intrigas. ¿Acaso intentaba que Komari lograra la dominación que Yulin no había podido conseguir? Deseaba que corriera la misma suerte que su madre. En ese caso, era una maldad irredimible. Dejando eso de lado, ahora sabemos quién es el cerebro detrás de todo. Ah, es cierto, comandante Metal, ¿por qué? Supongo que estuvo del lado de Luna Inversa desde el principio. Un desagradecido. Después de todas las comidas a las que me invitó cuando éramos señores carmesí. Pero bueno, en cierto modo también me lo esperaba. ¿Qué quieres decir? Eras consciente de su verdadera naturaleza. Lo esperaba, nada más. Ha actuado de forma sospechosa desde el principio. Este Crimson Match estaba destinado a confirmarlo. Aunque supongo que ya estaba confirmado desde el momento en que el propio Odilon lo sugirió. No te entiendo. Querían que Sakuna matara a los señores carmesí, así que les di el escenario perfecto. El cerebro detrás de todo no habría desaprovechado una oportunidad así, y Odilon la aprovechó al máximo. Y, en cuanto apareció, todo cambió, Komari terminaría el trabajo. Armand se mantuvo en silencio. Absorta en el momento, la emperatriz susurró, muéstramelo otra vez, Komari. Sé que puedes poner este mundo patas arriba. Odilon Metal estaba confundido. Komari Gandesblood, que hacía instantes estaba al borde de la muerte, acababa de ponerse de pie. Además, estaba envuelta en un maná terrible, lo suficientemente fuerte como para congelar a cualquiera que se le opusiera. Parecía una persona completamente distinta. Odilon sostenía con fuerza su instrumento divino, la espada Dapen. Esa fue la obra de Core Implosión. Sus ojos brillaban de color escarlata, así que no había duda. Aunque no se lo esperaba a Komari. Que Gandesblood tuviera ese poder no lo inmutó. Ella era débil desde el principio, así que no podía ser para tanto. Así que, tenías un arma secreta. Komari no respondió. Simplemente miraba a Sakuna Memwar, que yacía a su lado. El cabello blanco como la nieve de la princesa vampira ondeaba al viento, mientras extendía su brazo, antes roto, hacia Sakuna. Detrás de ella flotaba un círculo mágico, cuyas capacidades Odilon desconocía. Al instante siguiente, oyó un crujido. Odilon no podía creer lo que veían sus ojos. La marca en el abdomen de Sakuna, el grillete que la unía a Luna Inversa, había desaparecido sin dejar rastro. Rompió nuestro contrato, ¿cómo? El contrato mágico en sí no era gran cosa. Sin embargo, era algo que las Lunae habían aplicado, no debería haberse roto tan fácilmente. Aún así, aquella niña lo había quitado sin ningún conjuro, como si arrancara una pegatina. Parecía imposible. Pero a continuación ocurrió algo aún más asombroso. Las heridas de Sakuna Memwar comenzaron a sanar. Odilon abrió mucho los ojos. Que sus moretones y rasguños sanaran no era nada sorprendente, pero su rostro también estaba recuperando su color. Komari estaba eliminando los efectos secundarios del elixir de Cornelius, que había sido creado con un instrumento divino, en Sakuna. ¿Cómo? No puede ser, tu maná no depende del núcleo oscuro. Era casi incomprensible. No creía que algo así pudiera existir. Tras curar a la niña de cabello blanco, Komari se giró plácidamente para mirarlo. Pídele disculpas a Sakuna, exigió con una voz casi inaudible. ¿Qué? Discúlpate. Con Sakuna. Una indignación indescriptible brotó de las entrañas de Odilon en el instante en que comprendió lo que ella quería decir. Apuntó su espada al rostro inexpresivo de Komari y espetó.
¿Por qué tendría que disculparme con una herramienta? ¿Acaso te inclinas ante tu lápiz cada vez que borras algo? ¡Qué absurdo! Esa bruja juró servir a Luna inversa. Y como su amo, yo decido qué hacer con ella. Terakomari dio un paso adelante. Eso bastó para acortar la distancia. Ella lanzó su débil puño contra su rostro. Aunque su mente racional lo consideró un acto débil, sus instintos le gritaban peligro, así que lo bloqueó con la espada Dapen. En el instante en que el puño de Komari impactó, Oudilen salió disparado hacia atrás como un trozo de papel. Wo. Atravesó dos pilares mientras volaba antes de finalmente estrellarse contra una pared, pero no pudo suspirar de alivio por seguir con vida, pues se dio cuenta de que Terakomari ya no estaba a la vista. ¿A dónde fuiste? Terakomari sangre de Gantz. Estoy aquí, oyó una voz que provenía de justo a su lado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ella lo había agarrado del brazo, que era demasiado grueso para que su mano lo envolviera por completo, se podría decir que apenas lo estaba rozando. Y, sin embargo, un dolor insoportable le atravesó el brazo cuando ella lo apretó con fuerza. Oudilen dejó escapar un grito gutural. Luego sintió un frío glacial, como si lo congelaran hasta los huesos. El hielo se extendía desde sus delgados dedos hasta congelarle todo el brazo. Intentó apartarla a la fuerza, pero fue inútil. Ya no podía mover su extremidad congelada. Entonces, se le rompió el brazo. No fue una fractura, sino que se le partió de golpe. La sangre que salió a borbotones se congeló al instante, formando un carámbano rojo. ¡Yidabelu! ¡Maldita perra! Oudilen estalló en furia mientras alzaba su Dapen Blade. Ella no mostró intención de moverse, así que él, seguro de su victoria, bajó la espada justo sobre su cabeza. De repente, sintió una descarga metálica. ¿Qué, demonios? La espada Dapen la había golpeado en la cabeza. De eso no cabía duda. Pero no la había atravesado. No había podido cortar ni un solo pelo. Era como si su cabeza fuera de acero. Komari posó sus dedos sobre la hoja Dapen y luego aplicó fuerza sobre ella. Y así, el amado instrumento divino de Oudilen se congeló y se desmoronó como una galleta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ella había tenido la sartén por el mango todo el tiempo. Suspiró, dejando escapar un aliento blanco. La temperatura a su alrededor ya era bajo cero. Esto no puede ser. Es imposible. Indignante. Soy la siguiente en la línea para convertirme en luna. No puedo caer en las garras de este duende. Entonces Oudilen sintió la presencia de Maná. Luchó desesperadamente por correr como si su vida dependiera de ello, porque, en efecto, dependía. Al instante siguiente, proyectiles de hielo surgieron por todas partes alrededor de Terakomari. Era el hechizo de congelación de bajo nivel, lanzas de carámbanos. Pero su calidad, velocidad y capacidad destructiva distaban mucho de ser de bajo nivel. Las balas destrozaron los restos a sus pies, apuñalaron los costados de Oudilen y se lanzaron en un frenesí para destruirlo todo. Lo único que pudo hacer fue esquivar la lluvia infernal. Pero entonces, el maná de Terakomari comenzó a converger. Se concentró en el gigantesco círculo mágico que se formó tras ella. Se estaba preparando para el Go. Elpe de gracia. Pedazo de mierda. Oudilen contraatacó con su magia de fuego, pero las llamas se extinguieron como una vela antes de alcanzarla. Sus hechizos fueron inútiles contra el frío. Congelarse. De Terakomari ya estaba completo. Un rayo de luz gélida se abalanzó sobre él. Intentó esquivarlo con todas sus fuerzas, pero el entorno estaba en su contra. Su pie derecho ya se había congelado contra el suelo. No había escapatoria. Ah. Ya veo. Hasta aquí llego ahora. Oudilen comprendió que era su derrota. No. Esto no era una derrota. Mientras no muriera, aún tenía una oportunidad. Sacó una piedra mágica del bolsillo de su uniforme. Contenía el hechizo de teletransportación. La llevaba consigo por si acaso. Algún día te mataré, Terakomari Gandesblood, pero me retiro por hoy. Activó la piedra sin dudarlo, y el vampiro barbudo desapareció sin dejar rastro.
Tras perder su objetivo, el hechizo de Komari atravesó la muralla del castillo y se perdió en el horizonte, en el cielo plateado. El extremo sur del mundo. Un bosque en la República de Gerra Aruka. Odile Metal, tras haber escapado por los pelos con vida, entró en un edificio redondo enclavado en lo profundo del bosque. Era uno de los escondites de Inversmon, su sucursal de Gerra Aruka. Se dirigió por el oscuro pasillo, presionando la herida donde había estado su extremidad. Sus subordinados se percataron del regreso de su jefe y se agruparon a su alrededor apresuradamente. Señor Metal, ¿qué le pasó a tu brazo? Que alguien lo cure, rápido. No debería volver con Mulnite y conseguir el núcleo oscuro para... Imbécil, ¿qué clase de miembro de la luna inversa depende del núcleo oscuro? Odile golpeó al subordinado lo suficientemente estúpido como para sugerir eso, luego se sentó en la silla más cercana y gritó una vez más. Tráeme un cristal, ahora. Ese sí, señor. Sus hombres corrieron. Regresaron un momento después, cada uno entregándole un cristal de correspondencia. Tómelos, señor. Con uno basta, idiotas. Los golpeó a todos con el brazo izquierdo. Sus subordinados se encogieron de miedo en el suelo y temblaron mientras miraban fijamente a su jefe. Odile sintió ganas de chasquear la lengua. Sin contar Sakuna Memwar, tenía 53 subordinados aquí. Todos ellos eran meras herramientas para cumplir sus órdenes, sin embargo, casi ninguno era útil. ¿Por qué todos a su alrededor eran tan incompetentes? ¿Por qué? ¿Por qué? A medida que su enfado crecía, recogió uno de los cristales de correspondencia del suelo y vertió el poco maná que le quedaba para hacer una llamada. Sin embargo, la persona al otro lado no contestó. Señor Oudilen, ¿qué debemos hacer con Terakomari, Gandesblood? Preguntó uno de sus subordinados con temor. Era su subjefe. Aquel hombre era uno de los hombres más astutos a disposición de Odilon, y sin embargo, allí estaba él pidiendo instrucciones. Al final, él también resultó ser un incompetente. ¿Qué debemos hacer? Matarla, por supuesto, idiota, gritó Oudilen. Pateó su herramienta inservible, y ésta emitió un grito ahogado al desplomarse contra el suelo. Oudilen tamborileaba con el pie mientras esperaba una respuesta del cristal de la correspondencia. Maldita sea. Esa estúpida chica. Terakomari Gandesblood lo había arruinado todo para él. Si hubiera podido descubrir el núcleo oscuro y destruirlo, ya sería un luna. Esa chica tenía que pagar. Y pagará. Sentirá una desesperación más profunda de lo que jamás imaginó. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda. Será solo mi imaginación. En el momento en que pensó eso, finalmente obtuvo una respuesta del cristal. No perdió el tiempo y comenzó a gritar. Amatsu, el plan se arruinó. Todo por culpa de ese Terakomari sangre de Gantz. Lo sé. Tu pelea se transmitió a todo el mundo. Bien, entonces ya sabes lo que pasó. Necesitamos un nuevo plan para matarlo. Hasta ahora lo habéis hecho bien, Oudilen Metal. El señor Carmesí estaba hablando con un antiguo colega que había sido ascendido a Luna antes que él, el espíritu de la paz, Kakumei. Amatsu. Su voz estaba llena de decepción. Pero ahora te has vuelto completamente loco porque mencionaste Inversmon, se suponía que era una estrategia publicitaria. ¿A quién le importa eso? Tenemos que planear nuestro próximo movimiento. No. Aquí no hay un, nosotros. Fracasaste. La implosión del núcleo de Sakuna Memwar es de gran utilidad para Luna Inversa, pero no pudiste lograr que se quedara. La ataste físicamente, pero no conseguiste convencerla mentalmente. Deberías haber sido más amable con ella. Oudilen no supo cómo responder. Amatsu no cedió. Y lo peor de todo, usaste a la perfección las ruedas del asterismo y no tienes ni una sola pista que te lleve al núcleo oscuro de Mulnite-Ai. Ja, ja, ja. Sabes que Su Alteza está furiosa, ¿verdad? ¿Qué? Pero lo destruiré la próxima vez, no hay problema, vamos. Pudo oír a Amatsu reírse entre dientes al otro lado de la línea. Ja.
Me sorprende que siquiera pienses que habrá una próxima vez. Te admiro por tu valentía. Pero digamos que lo lograste, ¿qué harías ahora? No puedes recurrir al mismo método otra vez. Tu verdadera identidad ya ha sido revelada al mundo entero. Ya se me ocurrirá algo, a ver. Odilon pensó intensamente, apretando los dientes. No cabía duda de que la emperatriz conocía el núcleo oscuro, pero matarla no sería fácil. ¿Y si tomaba un rehén, como había hecho con Sakuna Memwar? La emperatriz del rayo parecía tener una devoción desmedida por Terakomari Gandesblood, así que podría secuestrarla. Espera, pero ¿cómo? Después de presenciar su salvaje poder de implosión del núcleo. Señor Odilon, le dijo a alguien. Pero no tuvo tiempo de responder. Se sumergió de nuevo en sus pensamientos. Exacto. Su implosión del núcleo debía tener alguna condición para activarse. Si él descubría estas condiciones, podría secuestrarla y, al mismo tiempo, impedir que la utilizara. Señor Odilon, repitieron. N. Esta vez no pudo ignorarlo. ¿Qué demonios quieres? Vuelve al trabajo. Una sensación de ardor le recorrió el abdomen en el instante en que giró la cabeza. Odilon bajó la mirada con el ceño fruncido. Tenía un cuchillo clavado en el costado. ¿Qué? Quien lo sostenía era su subjefe, el hombre al que acababa de derrotar. Odilon estaba completamente desconcertado. El dolor se intensificó mientras su subjefe seguía arañándole la carne. Odilon gritó, mirando con furia su herramienta. Maldito seas, ¿qué estás intentando hacer aquí? No soy tu herramienta. El hombre permanecía inexpresivo. Se limitaba a mirar fijamente a Odilon mientras giraba el cuchillo con apatía para remover sus órganos. Odilon no pudo soportarlo más y, por reflejo, lanzó un puñetazo. Su puño, duro como un guante, impactó en la cara del subjefe, derribándolo con facilidad y estrellándolo contra la pared. Pedazo de... Odilon sacó el cuchillo y gimió. La sangre goteaba al suelo. El subjefe me traicionó. Ese inútil. Ridículo. ¿Qué está pasando, Odilon? Parece que hay mucho ruido por allá. Nada. Odilon guardó el cristal de correspondencia en su bolsillo y se puso de pie. ¿Qué le pasa a este imbécil? Después de todo lo que he hecho por él. ¿Cómo se atreve a morder la mano que le da de comer? No voy a dejar que se disculpe. Que se vaya a la basura. Ja, ja, ja. Cuídate. No es el único. Sintió un aura hostil. Antes de que se diera cuenta, todos sus subordinados se habían reunido a su alrededor. Todos y cada uno de ellos lo miraban sin expresión, con la mirada perdida. La visión le heló la sangre al señor Carmesí. Vosotros, vagos, tenéis algo que decir, pues decidlo de una vez. No soy tu herramienta. Uno de ellos corrió hacia él, daga en mano, y eso desencadenó una avalancha, todos cargaron al mismo tiempo. Algunos comenzaron a recitar conjuros para atacar con magia. En un día normal, podría haberlos echado con un simple movimiento de brazo, pero en ese momento no estaba precisamente en su mejor forma. Al darse cuenta de que estaba en desventaja, Odilon se dio la vuelta inmediatamente para salir de la habitación, pero había más subordinados esperándolo al final del pasillo. No soy tu herramienta. No soy tu herramienta. No soy tu herramienta. Tontos. ¿Os atrevéis a traicionarme? Esquivó un hechizo de fuego por un pelo, y luego contraatacó con el puño desnudo a alguien que se abalanzaba sobre él con un estoque. Sin embargo, no pudo defenderse del cuchillo que le lanzaban por la espalda. Un dolor punzante le recorrió la espalda y cayó al suelo. ¿Qué significa esto? No soy tu herramienta. Cállate ya, eres un inútil. Odilon forjó maná para activar el hechizo de fuego de nivel avanzado, explosión de llamas. Un viento caliente emanaba de su cuerpo. Soplaba con fuerza por todo el escondite, arrasando con todos los subordinados a su paso como si fueran meras herramientas. No gritaron ni chillaron. Envueltos en llamas, cayeron al suelo sin siquiera dar. Algo no cuadraba. ¡Ah, ah, ah!
Maldita sea, me quedé sin maná. Yo no soy, tú, también. Silencio, gusano. Le pisoteó la cabeza a su subordinado, testarudo y ruidoso. No lo entendía. De verdad lo habían traicionado. Eso no podía ser cierto. Si ese fuera el caso, sus subordinados habrían mostrado algún tipo de emoción, pero todos estaban extrañamente inexpresivos, como si estuvieran bajo el control de otra persona. Lo comprendió. Uno de los cadáveres sostenía un trozo de papel. Haciendo una mueca de dolor, se agachó para abrirle la mano y agarrarla. La letra en el papel era ilegible. Te lo mereces. Su mente se quedó en blanco por un segundo. Solo había una persona capaz de esto. Ella. Todo fue gracias a ella. Entonces, oyó una risa estruendosa y ensordecedora. Odile dio un respingo de sorpresa y se giró hacia la fuente del sonido. Allí encontró a una mujer. Una de sus subordinadas. Emitía un aullido extraño, como el grito de una bestia, y la sangre goteaba de sus dedos mientras escribía algo en la pared. Un mensaje espantoso escrito con sangre. Odile se estremeció de ira mientras miraba a su alrededor. Ese fue un mensaje de ella. Ustedes mataron a mi familia. No te saldrás con la tuya. Nadie confía en ti. Ya no haré lo que me digas. La luna invertida caerá. El mundo está mejor sin ti. Todos vosotros, malditos crueles, pereceréis. Sakuna Memoair. En respuesta a su grito, aparecieron más de sus subordinados. En ese escondite había 53 traidores. Esquivaba y paraba los ataques robóticos que venían de todas direcciones, a veces sin éxito, a veces logrando contraatacar, todo mientras ardía de una humillación insoportable. Esa ramera. Ella fingió ser obediente y dócil mientras planeaba esto a sus espaldas. Me haces reír, Oudilen. Amatsu, ¿sabías esto, imbécil?, gritó Oudilen mientras golpeaba a un subordinado en la cara. Claro que lo sabía. Era imposible que no me diera cuenta. Sakuna Menguar venía periódicamente a tu escondite para lavar el cerebro de tus subordinados, uno por uno. Solo los Barblades revivían dentro de la sucursal de Gerra Haruka, así que a todos los demás los dejaba inconscientes y se los llevaba hasta la zona del núcleo oscuro para reformatearlos. Si lo sabías desde el principio, ¿por qué no me lo dijiste? No hay manera de que te convirtieras en luna si ni siquiera te dieras cuenta de que tus subordinados se estaban rebelando contra ti. Oudilen apretó los dientes. Apartó de una patada a un hombre empapado en sangre que intentaba golpearlo por el costado. Amatsu continuó hablando, con la voz cargada de diversión. Creías que Sakuna Menguar no era más que una chica tímida. Fue un error fatal. Ella posee el poder de la implosión del núcleo porque es capaz de todo esto. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué sentido tiene esta rebelión barata? Si no estuviera herido, 50 personas ni siquiera me harían un rasguño. Al fin y al cabo, estaba a punto de rendirse. Pero, aunque sabía que sería inútil, siguió trabajando para conseguirlo. Y ahora, estás prácticamente muerto. Ga. Es todo Terakomari. La culpa es de Gandesblood. Eso es una excusa. Sakuna Menguar siempre estuvo en contra de Inversmon. Pero ni siquiera pudiste hacer cambiar de opinión a una niña pequeña. Ese fue tu fracaso. Ya no quería escucharlo. Oudilen arrasó con sus antiguos subordinados con una fuerza arrolladora. Los movimientos del herido señor carmesí carecían de vitalidad. La sangre brotaba de él con cada ataque enemigo. Aún así, seguía luchando, impulsado únicamente por su odio. Un odio intenso y ardiente. Quería destrozar a Komari, despedazarla. Poco después, Oudilen era el único que quedaba en pie. Había cadáveres apilados a su alrededor. Deberían haber sido los 53. Maldita sea. Maldita sea, maldita sea, maldita sea todo. Soltó maldiciones mientras jadeaba en busca de aire. Todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Un vampiro tan fracasado no tendría segundas oportunidades. Inversmon seguramente enviaría a un asesino para eliminarlo como a una cucaracha.
Odilon, desde hoy eres mío, préstame tu ayuda para matar a Dios y traer la paz a las 6 naciones. Odilon se había puesto en contacto con los malvados asesinos de dioses en aquel entonces. Nació en un barrio humilde de la capital imperial y perdió a su familia a causa de los caprichos de la insensata nobleza. Así fue como terminó al borde de la muerte en un páramo dentro de la zona del núcleo oscuro. Solo aquella chica lo salvó. Él quería hacer realidad su sueño, costara lo que costara. Pero eso ya había terminado. Su Alteza era tan cálida como el sol y tan fría como la luna. Odilon pensó intensamente, con el cuerpo temblando. ¿Por qué se había llegado a esto? La respuesta era sencilla. Memorias de Sakuna y Terakomari, sangre de Gantz. Todo fue por culpa de esos dos. Si no fuera por ellos. Luego, un pellizco. Alguien le apuñaló por la espalda. Odilon se giró por puro reflejo. En el instante en que lo hizo, casi gritó. Ante él se encontraba una muchacha de cabello blanco, envuelta en un maná plateado. Terakomari Gandesblood. En ese preciso instante, un vendaval helado azotó todo el escondite, congelando incluso el viento cálido de Odilon. Se quedó boquiabierto, en estado de shock. ¿Por qué? ¿Cómo? Antes de que pudiera preguntar nada, ella le apretó el cuello con sus delgados dedos. «Güey. Tú pequeño, ¿qué eres?» Disculparse. Terakomari apretó con tanta fuerza que le rompió el cuello. Odilon miró a su alrededor. Todos los cadáveres de sus subordinados estaban congelados. Pídele disculpas a Sakuna. Ahora mismo. Yiach. Pedir disculpas. No puede ser. Deberías estar muerto ahora mismo, maldito cretino. Te voy a dar una paliza. Maldita sea, no puedo mover los brazos. Entonces, con un hechizo. Mierda, no tengo maná. Esto tiene que ser una broma. Una broma macabra. Esto es ridículo. Su sangre hervía. Se enfureció y gritó, disculparme, esa ramera debería estar agradecida de ser usada hasta la muerte, AGH. Aplicó más fuerza, acabando finalmente con su respiración. Sus ojos parecían a punto de salirse de sus órbitas mientras perdía el conocimiento. Y así, las ambiciones de aquel hombre llegaron a un final decepcionante. Sin fuerzas para mantenerse en pie, su voluminoso cuerpo se desplomó al suelo. La sangre que brotaba de su brazo formó un charco rojo que se congeló inmediatamente. Su sangrado cesó de forma natural. Terakomari, tras derrotar a su enemigo con facilidad, contempló el cuerpo del hombre sin emoción alguna. Entonces, una voz provino del cristal de correspondencia que yacía en el suelo. Aún conservaba el maná de Odilon. Oye, señorita Gandesblood, ¿estás ahí? Komari no respondió, pero él continuó. Hace un tiempo le hiciste pasar un mal rato a nuestra Millicent. Después de todo el trabajo que costó entrenarla. Por cierto, ¿cómo funciona tu implosión del núcleo, Desde fuera, parece que pierdes la razón. Pero no es exactamente así. Su Alteza siente mucha curiosidad al respecto. Crack. Ella pisoteó el cristal. Se hizo el silencio, pero solo por un instante. Podía oír a miembros de Luna Inversa corriendo hacia ella en un frenesí. Miembros de otras ramas se habían teletransportado a la rama Gerra Aruka tras enterarse del alboroto. No es que le importara lo más mínimo. Ahí está. Mátenla. Veamos cómo resiste tu implosión del núcleo. Komari flotó en el aire al percatarse de la presencia del enemigo. Una densa energía mágica giró tras ella formando un gigantesco círculo mágico. Los hombres se estremecieron al darse cuenta de que su muerte era inminente, y luego se quedaron rígidos en el sitio. Komari no mostró piedad. Morir. Un destello devastador sacudió el mundo y el escondite de la Luna Inversa quedó aniquilado. Capítulo 6 Epílogo. Resultados del octavo partido carmesí. Dado que el rubí fue destruido, el ganador se determinará únicamente por puntos. Noticias de las 6 naciones, 2 de julio. Caos en el partido carmesí. Capital imperial por Mel Catiano.
Se celebró en la región de Metrio de la zona del núcleo oscuro el último duelo de fuerza entre los señores carmesí del Imperio Mulnite, el enfrentamiento carmesí. Los resultados fueron los que se muestran, véase la tabla adjunta. El hechizo de explosión del comandante supremo Terracomari, el ataque de Gandesblood, desatado casi al comienzo del combate, mantuvo al público en vilo. Casi al final de la competición, el comandante supremo Oudilen Metal admitió ser miembro de Luna Inversa. El comandante supremo Gandesblood luchó con uñas y dientes para arrestarlo. El comandante supremo Metal se dio cuenta de su inminente derrota y huyó, pero la comandante suprema Gandesblood la siguió a la velocidad de la luz y encontró el escondite de la Luna Inversa en la región de Deristol, en la República de Gerra Aruka. Inmediatamente usó el hechizo de congelación Efulgen. Glaciar eterno, para congelar el terreno en un radio de media milla. En respuesta, el primer ministro Madart de la República de Gerra Aruka declaró, aunque lo hiciera para exterminar a un grupo terrorista, no podemos pasar por alto el hecho de que congeló parte de nuestro territorio. Exigimos que el Imperio Mulnite asuma la responsabilidad de sus acciones. Las tensiones entre ambas naciones han ido en aumento en los últimos años, y la población teme que este suceso pueda causar un daño irreparable a su relación. Me voy, hermana, quiero decir, señora Terracomari. 3 de julio. Sakuna Menguar se despidió de sus muñecas Komari de tamaño natural y salió de casa con una mochila. No iba a emprender un viaje. Solo iba a visitar a Komari en la enfermería. Afuera hacía sol. El río brillaba bajo la luz del sol. Pero el corazón de Sakuna seguía nublado. Durante la feroz batalla de aquel día, Sakuna estaba destinada a morir. Sin embargo, al despertar, descubrió que todas sus heridas habían sanado, que los efectos secundarios del elixir habían desaparecido e incluso que el hechizo del contrato con Luna Inversa había sido anulado. Al principio, pensó que había ocurrido un milagro, pero pronto comprendió que no era así. Todo había sido gracias a Terracomari. Gandesblood. Sakuna escuchó que poseía el mayor poder de implosión del núcleo de la historia, aunque ella misma lo ignoraba, el cual Komari había usado para romper su maldición. Sakuna tenía recuerdos vagos de aquello. Recordaba el maná blanco. Un aura amable que la envolvía. Había sentido como si su hermana estuviera a su lado entonces, pero ahora sabía que era la señorita Terracomari. Me salvó de nuevo. Sakuna suspiró mientras caminaba por las calles de la capital. Necesitaba dedicar el resto de su vida a la expiación. No solo por todo lo malo que había hecho como miembro de Luna Inversa, sino también por haber convertido egoístamente a desconocidos en su propia familia. Tenía que hacer penitencia. Pero la perdonarían. Probablemente no, pensó. Su Majestad la Emperatriz no tenía intención de denunciar a Sakuna, ya que tenía circunstancias atenuantes, pero eso no le sentaba bien. Había lastimado a mucha gente. En particular a la Sexta Unidad, a quienes no tenía forma de disculparse. Justo el día anterior, se había propuesto matarlos a todos una vez más, una tarea terrible y agonizante, para devolverles la memoria. Sorprendentemente, le habían dicho que no se culpara por haberles lavado el cerebro, les bastaba con saber que siempre había sido fuerte. Pero ¿cómo no iba a criticarse a sí misma? ¿Cómo se suponía que iba a enfrentarlos ahora? Ya ni siquiera quería ser una señora carmesí. Sakuna siguió caminando con paso pesado, sumida en la tristeza y la desesperación, hasta que vio aquel uniforme negro. Era el Deuseaben. Llevaba una bolsa de fruta cuando se acercó a ella. Entonces lo recordó. Todavía no había logrado borrarle la memoria. Oh, Sakuna. ¿Vas a algún lado? El Deus le dedicó una amplia sonrisa. Pero ella sabía que era una máscara, una fachada que le había obligado a ponerse. Sintió todo el peso de sus actos caer sobre ella, por lo que no pudo responder de inmediato. ¡Qué día tan espléndido! Sería una pena no aprovecharlo. Sí, ¿qué estás haciendo, papá? Le costó toda su fuerza emocional llamarlo así. Del Deus se amplió al responder. Fui a hacer la compra. Hoy es día de reposo. ¿Qué te parece si damos un paseo juntos? Debería devolverlo ahora mismo. Llevarlo a un lugar apartado y,
atravesarle el corazón como hice con todos. Luego tendré que disculparme. No sé si me perdonará, pero no podré seguir adelante si no lo hago. Sí. Pero primero, podríamos ir al otro lado de esa tienda, papá. Sakuna le agarró la mano y empezó a caminar, pero, extrañamente, el deus se negó a moverse. No hay necesidad de eso. Se giró sorprendida. El sacerdote vestido de negro se había quitado la máscara paternal. La miró fijamente con la mirada característica de aquel loco señor carmesí. No tendría sentido matarme, Lady Menwar. Ya soy el deus Eaven. Puede que sea un padre, pero no soy tu padre. ¿Qué? Sakuna se quedó paralizada por la sorpresa. Solo le temblaban los labios. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Mi implosión del núcleo no funcionó. Ja, ja, ja. Creí que estaba acabado cuando me mataste en el almacén de la iglesia hace tantos años, pero no olvides que soy un señor carmesí. Tu implosión del núcleo, aunque imperfecta, no fue suficiente para controlar mi mente. Sakuna estaba asombrada. Así que había estado fingiendo todo este tiempo. Un torbellino de interrogantes giraba alrededor de su cabeza. El deus esbozó una sonrisa incómoda a modo de disculpa. Cuando comprendí la verdad sobre por qué me asesinaste, decidí ser lo que querías, ser tu padre. Pero no tengo derecho. No después de todo el dolor que te he causado. Este sacerdote imbécil no podía ser tu padre. ¿Por qué? Pensé en ocultártelo, pero bueno, yo era muy amigo de tu verdadero padre. Sakuna se quedó boquiabierta al mirarlo. Era un tipo peculiar. Estudiamos juntos en el Instituto de la Santa Iglesia. Los bichos raros como yo siempre son marginados, pero él fue lo suficientemente tonto como para aguantarme. Me enseñó lo que significa amar al prójimo como a uno mismo. Sí. Mi padre siempre fue muy amable. Parece que elegiste a los miembros de tu familia basándote en sus características mentales, pero supongo que me elegiste a mí porque seguí las enseñanzas de Dios junto con tu verdadero padre. El Deus se parece a mi padre por esa bondad, como su cielo nocturno. Por eso, cuando supe que la familia Menwar había sido masacrada, estuve dispuesto a vengarme a cualquier precio. Espera. Sakuna se acercó, desesperado. ¿En qué había estado pensando todo este tiempo cada vez que hablaban? No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. ¿Sabías que estaba en luna inversa? ¿Sabías que asesiné a toda esa gente? ¿Por qué me acogiste? Sabía que estabas infringiendo la ley bajo las órdenes de Odile en metal, sí. Pero también era consciente de que sufrías enormemente al hacerlo. Entonces, ¿por qué me dejaste ir libre? ¿Por qué no me castigaste? Quizás no debía haberte dejado escapar, tienes razón. Debí haber ido tras Odile en metal de inmediato para salvarte. Pero no pude. Después de todo, siempre planeaste vengarte de Inversmon por tu cuenta. Sakuna estaba conmocionada. No creía que eso fuera cierto, ¿o sí? Ella siempre había odiado a Inversmon, sí. Y creía que algún día debían pagar por sus crímenes. Dios reside en el corazón de quienes se oponen a la adversidad. Dado que deseabas superar tu sufrimiento por tu propia voluntad, habría sido inútil que yo interviniera y matara a Odile en metal. Tu venganza era tuya. Así que pensé que al menos debía apoyarte emocionalmente como tu padre. Pero supongo que fue un poco arrogante de mi parte. Sakuna apretó el puño. Desde cierto punto de vista, se podría decir que la había estado engañando todo este tiempo. Y sin embargo, sintió una calidez interior al saberlo. Pero al mismo tiempo, la invadió una abrumadora sensación de culpa. Lo he estado haciendo preocuparse tanto por mí durante todo este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué sonríes? Yo te maté. Yo era un terrorista, no tiene sentido. Probablemente no. Siempre me decían que nada de lo que hacía o decía tenía sentido. Pégame. No podré descansar tranquila hasta que te desquites conmigo, suplicó Sakuna, con lágrimas corriendo por sus mejillas. De ninguna manera. Exclamó el deus con una amable sonrisa. El mundo está lleno de tragedias,
y la mayoría de la gente se rinde ante ellas. Pero tú no, Sakuna. Tuviste la voluntad de superarlas. ¿Cómo podría condenar a alguien tan fuerte como tú? Y tampoco permitiré que nadie más lo haga. Nadie tiene derecho a truncar tu futuro. Ja. A decir verdad, soy yo quien se merece un buen puñetazo en la cara. Sabía por todo lo que estabas pasando y no hice nada. Incluso si fue para que pudieras superarlo por ti mismo, fue algo inhumano. Así que deberías pegarme. Hazlo. Ahora mismo. Aquí mismo. Los transeúntes se volvieron hacia nosotros. Uy, qué raros son esos dos. Aquí mismo, en público. Es demasiado temprano para ver este tipo de cosas, Sakuna se sonrojó. Oh, olvídalo, nada de golpes. Ya veo. Qué lástima. El Deus parecía realmente decepcionado. En fin, no deberías perder más tiempo aquí conmigo. Tienes que ir a algún sitio, ¿verdad? Tenías el valor de consumar tu venganza. Pero por muy fuerte que sea tu voluntad de hierro, si sigues sufriendo, volverá a marchitarse. Y yo, tu falso padre, no puedo curar eso. Pero tienes que agradecérselo a esa princesa vampira escarlata. ¿Qué quieres decir? No te imaginas el esfuerzo que supuso que hicieras explotar accidentalmente a ese señor carmesí. Sakuna se quedó boquiabierta. Recordándolo bien, fue el Deus quien abogó fervientemente por el ascenso de Sakuna, y fue gracias a su nuevo título que ella tuvo la oportunidad de conocer a esa princesa vampira. El Deus puso una expresión ligeramente solitaria. Te has ganado una buena amiga. Ahora sigue adelante por tu cuenta. Ya no estás sola. Y además de ella, tienes más aliadas. Pero si alguna vez las cosas se ponen difíciles de nuevo, dímelo. Volveré a ser tu padre cuando quieras. No, no será necesario. Muchísimas gracias. Señor el Deus. Ella le hizo una reverencia. Sakuna se apresuró a ir a la enfermería, sintiendo la suave mirada del sacerdote en su espalda. Una extraña calidez se había acumulado en su interior. Había creído que este mundo estaba lleno de demonios malvados, pero, sorprendentemente, siempre había habido alguien que se había preocupado por ella allí mismo. Y ella no podría estar más contenta. Señora Komari, diga. No, puedo comer solo. No. Estás gravemente herida. Es mi deber como tu criada cuidarte. Tú también estás herido, no puedo tener a una persona herida cuidándome. Vale, entonces ambos iremos a. Nos daremos de comer boca a boca. Tú comes con tus propias manos, yo comeré con las mías. Le arrebaté el tenedor de la mano a la criada enferma y me comí la manzana yo mismo. Habían pasado 2 días desde el partido carmesí. Estábamos en la enfermería. Tras haber sido brutalmente golpeado por Oudilen, descansaba aquí hasta que mis heridas sanaran. Normalmente, uno pasaba solo 1 o 2 días como máximo en la enfermería para recuperarse de la muerte, ya que el lugar se usaba principalmente como morgue, pero por alguna razón, había perdido todo el maná de mi cuerpo, así que necesitaba estar hospitalizado más tiempo. Los expertos en magia habían dicho que tardaría una semana en recuperarme por completo. No es que me importara en absoluto. Por fin volví a estar encerrada, y por razones justificadas. No podía estar más contenta. Bueno, en realidad sí. Si tan solo la criada pervertida no estuviera conmigo todo el santo día. Tenía libros que leer y pensamientos que meditar, como hacen los intelectuales. Pero ella no me dejaba en paz. Por cierto, señora Komari, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Creo que me podrían dar de alta en cualquier momento para descansar en mi propia habitación. Eso no sirve. Usaste la implosión del núcleo, así que debemos hacer que te recuperes aquí, donde podremos vigilarte durante un tiempo. Eso otra vez. Según las alucinaciones de Bill, yo utilicé la llamada implosión del núcleo de la maldición de sangre durante el combate carmesí. Afirmó que fui yo quien obligó a Oudilen a retirarse del campo de batalla y que arrasé el escondite de la luna inversa en la República de Gerra, Aruka, convirtiéndolo en un páramo. Puf. Sí, claro.
Había visto las fotos en el periódico, y era absolutamente imposible que yo hubiera creado ese campo desolado. Tenía que ser un meteorito o algo así. Sí. Esas cosas son una locura, ¿sabes? Me tragué el último trozo de manzana y Bill me miró con expresión de disculpa. Es culpa mía que hayas tenido que llegar tan lejos, Lady Comari. Jamás me perdonaré por haber permitido que ese lunático enmascarado me hiciera tanto daño. No te preocupes. El psicópata enmascarado me habría matado si no fuera por ti, después de todo. Yo también debería haber matado a Oudilen Metal. Metal Oudilen. Resultó que ese viejo aterrador era miembro de Luna Inversa. No estaba seguro de los detalles, pero al parecer, había desaparecido después de que el meteorito cayera sobre la República de Gerra Aruka. Todo era un misterio. Pero bueno, al menos ya nada detenía a Sakuna, así que pensé que debía alegrarme. Sí, Sakuna. No la he visto desde entonces. Me pregunto cómo estará. Oye, Bill, ¿qué le pasó a Sakuna? Sakuna Memwar. La expresión de Bill se tornó amarga. No lo sé. Pero considerando que infringió la ley como terrorista y usó indebidamente su implosión del núcleo para manipular los recuerdos de todas esas personas, dudo que quede impune. Ya veo. Sí, supongo. Sin embargo, la historia de Lady Memwar despierta mucha simpatía, así que dudo que simplemente la envíen a la guillotina. De hecho, muchas personas han expresado su deseo de protegerla. Incluso Su Majestad desea una medida indulgente. ¿Dónde está ahora? ¿Quién sabe? No la arrestaron, así que probablemente esté en casa. Luego sonrió. Hablando de Su Majestad, Lady Comari, la emperatriz le otorgará una recompensa por ganar el torneo carmesí. Eso también me hizo pensar, ¿por qué demonios fui el ganador del Crimson Match? Por alguna razón, me dieron un montón de puntos por cada persona que murió en la explosión. Creo que la pulsera estaba rota. ¿Qué me van a dar? Un año entero de caramelos. 2 semanas de vacaciones. ¿Qué? No podía creer lo que oía. Estaba imaginando cosas. Tienes una semana por atrapar al terrorista, y otra semana más por tu victoria en el Crimson Match. Descansarás un tiempo. ¿Qué? Me puse de pie en la cama. 2 semanas enteras de vacaciones. ¿De verdad tengo derecho a semejante tesoro? Eso es 100 veces mejor que conseguir 100 millones de mels. Lo que significa que este premio vale 10.000 millones de mels. Felicidades, ya tienes tus vacaciones de verano. Claro que sí, me pasaré todo el tiempo en mi habitación. No desperdiciemos el verano, así que ¿te parece si vamos a la playa? La verdad es que ya tengo más de 15 trajes de baño listos para ti. Te los probé mientras dormías, así que no te preocupes por la talla. Lo pensaré, pero definitivamente pasaré al menos 13 de esos días en casa y punto. Saltaba en la cama. ¿Qué demonios? Parecía un sueño. Así que esto era lo que se sentía ser feliz. En ese preciso instante, oí que se abría la puerta de la habitación. Una chica de cabello plateado se dejó ver. Nuestras miradas se cruzaron. Parecía avergonzada. Lo siento. No hubo respuesta cuando llamé a la puerta, así que, interrumpo. En absoluto, bienvenidos. Me senté de golpe, con la cara roja. ¡Qué metedura de pata! Se suponía que debía parecer la persona mayor, serena y sabia que tenía delante. Pero aún no era demasiado tarde. Solo tenía que actuar como tal. Ella. Sakuna Memwar entró lentamente en la habitación, acercándose sigilosamente a mí como si estuviera caminando por un campo minado. Su expresión carecía de confianza. No se parecía en nada a cómo era en el Crimson Match, cuando rebosaba de todo tipo de emociones. Sakuna, ¿estás bien? Sí. Todo gracias a usted, señora Terakomari. Luego sacó algo de su mochila. Era un peluche que se parecía a mí. Me lo entregó. ¿Por qué? Un regalo para desearte una pronta recuperación, si no te importa. De acuerdo. Sí, era rara.
Bill nos miraba con celos reflejados en su rostro. Ahora sí que era rara. No, espera, ¿acaso la mayoría no diría que yo era la oveja negra? Es decir, claro, la forma en que la muñeca logró replicar mi belleza deslumbrante, de esas que solo se ven una vez cada 1.000 millones de años, en un estilo de dibujos animados, era sin duda exquisita. No sabía cómo responder. Señorita Terakomari, dijo Sakuna con nerviosismo en la voz. Le he causado muchos problemas. Y por eso, lo siento. No intentaré que sea mi hermana. No formaré una nueva familia. No mataré a nadie. No volveré a hacer nada malo. Lo siento mucho. Ya veo. No me importa. Sakuna se derrumbó. Todas las emociones que había estado reprimiendo se convirtieron en lágrimas. Todos ellos. Dicen eso. Son todos tan amables. Pero me molesta. Por favor, castígueme, señora Terakomari. Ah, claro. Siempre me resultaba extraño sentirme extremadamente culpable por algo malo que había hecho, pero todos decían, no pasa nada, no te preocupes, todo el mundo comete errores. Aún así, pensé que la emperatriz probablemente le impondría un castigo apropiado, pero... Bueno, si tanto quería que la castigara, pues que así fuera. De acuerdo. Entonces sal conmigo. Espera. Oh, no, no, no. No lo decía en ese sentido. Se podía sentir la tensión en el ambiente. El rostro de Sakuna estaba rojo como un tomate y movía la boca como un pez. El rostro de Bill parecía el de una antigua muñeca de arcilla. ¿Qué quiere decir con eso, Lady Komari? No querrá decir que... Espera un momento. Lo siento. No lo decía en serio. Sakuna, tendré 2 semanas libres. Pienso encerrarme en mi habitación, pero quizás quiera salir a divertirme con alguien. Así que, si al final te invito, ven a verme. Aunque tengas que faltar al trabajo, entendido. Fui demasiado arrogante, pensé, pero Sakuna sonreía, con lágrimas aún asomando en sus ojos. Entendido, asintió. Pero eso no es un castigo. No tienes que decírmelo, siempre vendré corriendo si me llamas. Oh, de verdad, claro, entonces ayúdame con mis novelas. Todavía tengo muchos temas sobre los que quiero escribir historias, y va a ser doloroso. Prepárate. Sí. Lo haré, señora Terakomari. Sin embargo, había una pequeña cosa que me molestaba un poco. Su forma de dirigirse a mí era demasiado rígida. Deja de llamarme así. Tú y yo somos, ya sabes, amigos. Entonces, ¿cómo debería llamarte? Simplemente Komari. Todos mis allegados me llaman así. Reuní valor y extendí mi mano derecha. La gente se estrechaba la mano como señal de reconciliación tras un choque de emociones. Al menos, eso era lo que me habían enseñado los libros. Sakuna dudó un instante, pero luego extendió la mano también y me la apretó con fuerza, con sumo cuidado y un poco de temor. Después, sonrió radiante y, con voz ronca, dijo: Gracias, Komari. Y así, hice un nuevo amigo. No cabía duda de que nos esperaban muchísimos problemas en el futuro, pero en lugar de preocuparnos solos, podíamos unir fuerzas y afrontarlos juntos. Y eso era infinitamente mejor. Ahora tenía que pensar qué hacer con Sakuna durante mi tiempo libre. Salir a la calle seguía sin sonar muy apetecible, pero quizás deberíamos ir a la playa, como había sugerido Bill. De repente, empecé a ilusionarme. El corazón me latía con fuerza al pensar en lo que podría suceder a continuación mientras contemplaba la sonrisa de Sakuna. El verano se acercaba a Mulnite. Fin. La maldición de sangre no es una implosión del núcleo cualquiera. El enfrentamiento carmesí lo dejó muy claro, afirmó Lone Cornelius mientras tomaba un sorbo de té negro. La mujer de la facción Barblade vestía un abrigo blanco arrugado. Era una de las Lunae, la cúpula de Inversmon, y dirigía la división tecnológica de la organización, que les proporcionaba todo tipo de armas y herramientas. Estaba sentada en un mullido sofá en la residencia oficial del primer ministro de la República de Gerra Aruka.
Normalmente, no salía de casa. Se pasaba el día encerrada en su habitación, investigando sin cesar todo tipo de cosas turbias. Su mentalidad no era muy diferente a la de cierta princesa vampira. Pero este día fue especial. El segundo más importante de los Lunae, Kakumeya Matsu la había echado a la fuerza, diciéndole, ven conmigo o publicaré todas tus novelas eróticas con tu nombre real. ¡Qué malvado era! Ella no tuvo otra opción. Cornelius miró a su lado. Amatsu permaneció en silencio, con una expresión tan impasible como siempre. Ella nunca lograba descifrar sus verdaderas intenciones. Por ejemplo, Cornelius no quería hacer otra cosa que investigar lo que le había llamado la atención, y esa era la base de todas sus acciones. Pero él solo sembraba la desgracia por todo el mundo. Ella no comprendía la ideología que había detrás de todo aquello. ¿Qué quiere decir con eso, Lady Cornelius? Al oír su nombre, volvió a fijar la mirada al frente. Madart, primer ministro de la República de Gerra Aruka. Parecía un hombre común y corriente de mediana edad, pero la ambición que albergaba en su corazón superaba con creces la de cualquier otro gobernante. A él le importaban más la guerra y la supremacía que a nadie en el mundo. Hablo en serio. Verás, ella succionó sangre, ¿verdad? Luego lo activó, de acuerdo. Pero luego tiene diferentes variantes. Es bastante inusual. Me pregunto qué es exactamente lo que tiene de especial. Uf. Bueno, para ser más precisos, cuando bebe sangre de vampiro, se comporta como lo hizo contra Millicent, y cuando no lo hace, es como la vimos ahora. No puedes hacerlo más fácil de entender. Madart suspiró decepcionado. Cornelius tenía ganas de llorar. ¿Por qué tenía que hablar con él? Quería irse a casa. Solo quería retomar sus experimentos. Estaba a punto de completar un invento que permitía cultivar shiitake al doble de velocidad. Mientras mantenía la mirada fija en el suelo, absorta en sus pensamientos, recibió la ayuda del hombre que estaba a su lado. Básicamente, Lady Cornelius quiere decir que Gandesblood obtiene un poder diferente dependiendo de la especie de la que bebe su sangre. Ya veo más detalles. Al beber la sangre de un vampiro, adquiere un poder de maná explosivo y habilidades físicas. Al beberla de un zafiro, obtiene una poderosa magia curativa y congelante, además de un cuerpo duro como el acero. En otras palabras, parece adquirir características propias de cada especie. Aunque esto sigue siendo solo una conjetura. Cabe mencionar que Sakuna Menwar es mitad vampira y mitad zafiro, lo que significa que su implosión del núcleo le otorgó rasgos de ambas especies en esta ocasión. Eso es lo que quería decir. Buen trabajo, Amatsu, dijo Cornelius. Intenta explicarte mejor la próxima vez. Oh. Ya veo, ahora lo entiendo. Así que no deberíamos subestimarla. Después de todo, derrotó fácilmente a Odile en metal, uno de los guerreros más fuertes de la luna inversa. No, en realidad, todavía vive, dijo Amatsu, sin mostrar ninguna gracia. Él sigue vivo. Creía que Luna Inversa no toleraba errores. Yo no. Pero Su Alteza se enteró esta vez. Es demasiado blanda, así que lo perdonó. Pero en fin. Ahora no es más que un tigre sin dientes. Lo entiendo. Sí, las figuras decorativas son bastante molestas. El hombre del kimono frunció el ceño. Madart, sin embargo, no se dio cuenta y cambió de tema. Ahora entiendo la habilidad de Terakomari Gandesblood. Una implosión del núcleo que cambia según la sangre que bebe suena como un poder problemático al que enfrentarse. ¿Qué crees que pasaría si bebiera la sangre de un Warblade? Ni idea por qué preguntas. No lo sé, respondió Cornelius. ¿La oíste? Lamento lo inútil que es. Eso dolió. ¿Por qué tenía que ser tan agresivo? Cornelius se secó las lágrimas y volvió a mirar a Madart. En fin, ahora ya lo sabes. Deberías tener cuidado si piensas enfrentarte a Mulnite. Es mucho más problemática que esa Petrose Calamaria. Sí. Pero no hay problema. Al fin y al cabo, te tenemos de nuestro lado. No es cierto, pensó, pero...
Déjalo en nuestras manos. Entregaremos a tu país 100 instrumentos divinos. Amatsu respondió con entusiasmo. 100, tenemos tantos. Aún no. Entonces tendremos que hacerlos nosotros. Tendrás que hacerlos tú. ¿Qué? Ma. Dart sonrió de oreja a oreja. Excelente, estoy seguro de que serán geniales, viniendo directamente de Lone Cornelius, nuestro ejército derrotará fácilmente a esos molestos vampiros. Espera, un momento. Solo quiero, hacer mis experimentos. G. Luna Inversa te brindará todo su apoyo. Al menos hasta la mitad. Lo entiendo. Mantengamos una buena relación hasta que Gerra Aruka reúna y destruya todos los demás núcleos oscuros. En cuanto a lo que suceda después. Ya veremos qué pasa. Podrías escuchar lo que yo. Por cierto, ¿tienes alguna idea de dónde podría estar el núcleo oscuro de Mulnita? No lo hacemos. Por eso iremos a la guerra. Y no a la guerra de entretenimiento, sino a un conflicto real, de vida o muerte. Ni siquiera puedo fabricar 100 instrumentos divinos completos. Bien. Nosotros recogeremos los huesos después de ti, así que ve y malgasta toda esa vida. Lo haremos. Gerra Aruka cambiará la historia de las 6 naciones. Eso es lo que quiere la población. Miss Chitaka. Los gritos de Cornelio cayeron en oídos sordos. El mundo avanzaba hacia una dirección más sangrienta. El Panda Rojo te hace un recordatorio, Red Panda Navels es el único lugar oficial. Apoya el canal suscribiéndote si aún no lo has hecho. Capítulo 7 Epílogo. Me alegra verte de nuevo. Soy Kotei Kobayashi. Lo que más me importa al escribir Vexations of a Shooting Vampire Princess es asegurarme de que el personaje principal deje una fuerte impresión. En este volumen, Komari se enfrentó una vez más a un temible enemigo en contra de su voluntad, pero no se acobardó. Creo que esto demuestra lo amable y fuerte que es, al encontrarse en una situación donde solo su propio poder puede abrirle un camino. Aún así, me sentiría mal si la pusiera en una situación demasiado difícil, así que tengo que encontrar la manera de que todo salga bien. Como todavía soy principiante, recuerdo cada día lo difícil que es escribir una novela ligera. En fin, basta de eso. El volumen 2 de Vexations of a Shooting Vampire Princess vuelve a estar lleno de la atmósfera tierna y dulce, además de brutal y sangrienta que ya esperas, así que si eres de los que leen el epílogo primero, ten por seguro que no te decepcionará. Espero que lo disfrutes. Ahora, unas palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias a Riichu por dar vida a Komari y sus amigos de una forma tan maravillosa. En este volumen también había muchos personajes nuevos. Cada vez que veía una de esas ilustraciones tan monas y geniales, no podía parar de exclamar, increíble, qué monada, qué ga, como un disco rayado. De verdad, gracias. Gracias también al diseñador de la portada, Ryo Hiragi. Lamento mucho no haberle expresado mi gratitud en el epílogo del primer volumen. Me encanta el logo del título, es muy colorido. La banda sonora del volumen 2 también es muy bonita, con ese toque característico de Vexations. Le estoy muy agradecido. A mi editor supervisor, Yoten Sugiura, el volumen 2 tuvo muchas más revisiones que el primero, y la historia resultó mejor gracias a ello, así que le estoy muy agradecido. Espero que sigamos trabajando juntos durante mucho tiempo. Y a todos ustedes, mis lectores. Gracias por acompañarme hasta ahora. Gracias a ustedes he podido publicar este segundo volumen. Sus comentarios en Twitter me animan a seguir trabajando duro, así que estén atentos a lo que viene. Vexations jamás habría sido posible sin vuestra ayuda. Una vez más, os expreso mi sincera gratitud. Muchas gracias. Nos vemos en el tercer volumen. Kotei Kobayashi. Esto ha sido todo por ahora. El Panda Rojo espera que tengas un día hermoso. Hasta la próxima entrega. Adiós.